Buenas noches a todos y a todas. Gracias por atender a este llamado de tan corto tiempo entre el momento en que le invito a venir aquí y el momento en el que ustedes están ya recibiendo la videoconferencia, los resultados de la encuesta. Eso significa que ustedes han estado muy pendientes del proceso del día de hoy y que el interés de nosotros de mantenerlos informados respecto a la decisión de iniciar hoy de dar hoy los resultados como una voluntad de cerrar hoy domingo este capítulo para no intervenir en corto tiempo, en el corto tiempo que falta para las elecciones, para dar no estar en la universidad. Entonces, un momentito que hoy no tengo la ayuda de los hijos y de los amigos socios admitiéndome la gente que va entrando, pero ya lo haremos. Ok. Entonces, por ahora, hoy vamos a ver el resultado de esta encuesta. Yo solo quiero recordarles a ustedes que esta encuesta es el resultado, es la continuación de otra. Es decir, estamos en un proceso continuo. Para hacer investigación, cuando hay un proceso vivo, en un caso de un proceso electoral, con tan pocos días para poder, digamos, evaluar. Por ejemplo, ustedes recuerdan que el año pasado, cuando nosotros hicimos la encuesta de elección de autoridades, nosotros, la última encuesta la hicimos en marzo y las elecciones de la universidad fueron en junio. Y eso fue intencional, es decir, fue la decisión de no estar en tiempo cercano al proceso para no tener, los resultados no fuesen, digamos, malinterpretados en el propósito, en el objetivo que tenemos nosotros con respecto a este tipo de estudios. Entonces, este año, al igual que en el 21, a nosotros nos atrapa la democracia de FAPROBAS, que es muy frágil y es una democracia de tiempos muy breves que no nos permiten poder organizar cosas en tiempo. Por ejemplo, ustedes ven que las elecciones de las asociaciones son la semana pasada y ya hoy se están haciendo las otras. Entonces no hay como tiempo para tú poder hacer una medición de la directiva, porque la directiva no existe, no hay candidaturas hasta que no hay planchas. Y las planchas se inscriben una semana después prácticamente de que han terminado las asociaciones de ser escogidas. Entonces, es esa realidad de FAPROBAS la que nos ha obligado a nosotros a intervenir en el proceso en tiempo tan breve y tan cercano al proceso de votaciones, propiamente dicho. De todas maneras, como decimos nosotros, si soy un rector, Durán es una persona que ha estado toda su vida y mi familia, todo vinculado a la UAS, y nosotros hemos hecho una vocación una voluntad de contribuir con la universidad. Cuando creemos que tenemos la posibilidad de ayudar, lo hacemos sin ningún tipo de interés y participamos en ella a veces de manera necia, porque para algunos lo ven bien cuando las cosas les van bien y otros lo ven mal cuando el resultado no les favorece, pero al final de cuentas terminamos todos amigos cuando el resultado electoral dice las realidades que son. Y aparte de eso, a nosotros nos ayuda, yo que soy profesor de metodología, Durán también en sociología, que es profesor de metodología, nos ayuda también a hacer nuestra labor pedagógica, educativa, de enseñar al resto de la universidad respecto a cómo se manejan y se llevan las encuestas y el papel y el valor e importancia que tiene esto. Yo creo que desde la pandemia nos dio tiempo a nosotros para trabajar mucho de esos temas en las investigaciones que hicimos en ese tiempo, tendentes a que toda la comunidad universitaria, que no tiene que ser científica ni tiene que ser toda investigadora, que no tiene toda, por lo tanto, experiencia en estas cosas, comprendan el valor de estos asuntos. O sea, no es algo que nos haga sentir mal, sino que más bien es una necesidad que debe ser cubierta por lo que podemos contribuir de alguna manera. Entonces, este proceso está vivo, es riesgoso hacer investigación en estas circunstancias porque cualquier decisión o giro de un día para otro puede cambiar el resultado predicho en un estudio o indicado en un estudio. O sea, se corre el riesgo de que procesos que son muy volátiles pues puedan cambiar y que al final la gente diga, bueno, pero mire, esa gente
no pegan, pero como nosotros hemos pegado todas las encuestas anteriores que hemos hecho, vamos a decir que es don divino el 100% y la perfección. Si en una de estas encuestas las circunstancias cambiaran, es bueno que ustedes comprendan que ese es el resultado de que estos estudios se hacen sobre realidades que están en proceso, hechos que están en desarrollo, que no son procesos que están en desarrollo y que tienen factores que le pueden hacer variar. Incluso yo le comentaba a Durán esta mañana que en el 2021, en abril, cuando hicimos la última encuesta que hicimos de FAPRO-UAS, hemos hecho 17, 19, 21 y esta de ahora, las últimas 4. En la del 21, nosotros nos atrevimos incluso a presentar un análisis de carácter predictivo, porque el peso que tuvo el estudio en aquella ocasión y el muestreo que se hizo lo podía sostener, pero era altamente riesgoso porque la recolección de datos cerró el día 20, cuando comenzó esta hora, en esta fecha, el día 20, y las elecciones eran el 29. Nosotros dimos los resultados el 24 de abril para unas elecciones que eran el 29. En esta ocasión estamos dando los resultados el día 23 para unas elecciones que se van a hacer el miércoles próximo. Entonces, lo primero que tenemos que explicarles a ustedes es el sentido de estas encuestas. O sea, para que un trabajo sea serio, no importa que tú convoques al universo a que participe, porque el universo nunca va a entrar de manera total, siempre será una parte de él el que participe. Aunque tú alcances, como fue en marzo pasado, el 70% de todos los electores participaron en la encuesta de marzo del año pasado, el 30% no entró, por lo tanto fue una muestra, lo que Durán técnicamente siempre ha llamado las muestras activas, las muestras que se forman ellas mismas cuando tú convocas al universo, porque es un universo pequeño y no requieres hacer muestreos necesariamente. Se hace de las dos maneras, pero nosotros hemos preferido en estos últimos estudios convocar al universo porque la UAS tiene una característica muy particular y es que es altamente politizada. Es una institución donde todos los que estamos ahí somos científicos, nos creemos científicos o practicamos la ciencia por lo menos y somos profesionales, y eso nos convierte en expertos a todos. Y entonces, en esa condición, las dudas unas veces son razonables, pero otras veces no lo son. Entonces, permanentemente el temor a la manipulación, a que si voy y cambio los resultados, si pongo a una gente, mando a la gente que vaya a votar para modificarlo, para cambiarlo, en fin, o sea, ha habido condiciones, momentos en el que explotan una encuesta, en un muestreo, mandándole, sesgando una cantidad, cuando la selección es al azar totalmente y no hay un muestreo probabilístico estratificado o organizado de una manera tal y con controles para evitar eso. Entonces nosotros hemos preferido que a una población tan pequeña de 3.000 personas, 4.000 personas, simplemente invitar a las 4.000 porque antes no habían esas condiciones. No habían, la limitante fundamental para no entrevistar a la población, al universo, en toda encuesta es el costo y la viabilidad y el tiempo. Entonces, esos tres factores en el tiempo de hoy están controlados por la tecnología. Hoy es posible hacer esto sin grandes costos. Es más bien la inversión en inteligencia, en conocimiento y en trabajo humano el que hace el costo de este trabajo. Porque no es que no tenga valor porque se haga así. O sea, hay menos personal, pero tiene una serie de condiciones de más control y de más viabilidad que permite que tú le llegues a todo el mundo. Entonces, si le puede llegar al universo, ¿por qué tengo que tomar una muestra para esto? Pero sucede que, de todas maneras, cuando las poblaciones son pequeñas y hay una distribución estratificada de ella, de ese universo, de la manera en cómo sucede en la UAS, que una facultad como agronomía y veterinaria no pasa de 60 profesores cuando tiene su 100%, o de artes que tiene unos 102, 105 profesores, pero tiene otras que tienen 600, 800, el caso de ciencias, de la salud, cuando nos ponemos a todo el que da clase. Y esas facultades son 800, 600, o sea, ciencias de la salud, ciencias y humanidades, lideran la facultad grande. Entonces, cuando es así, son expresiones muy polares, muy extremas unas de otras. En fin, lo que quiero decirles es que el nivel de complejidad de los estudios tiene que se trabaja en este caso y se busca cómo controlarlo y
cuando se hace aplicando esta técnica de muestra activa, en el que la muestra la constituye el propio votante cuando decide entrar, hemos tenido encuestas de 2.700 personas, encuestas de 2.100, encuestas de 1.700, encuestas de 800, ahora recientemente 710, terminaron las 716 que vimos después de la depuración en el informe definitivo. Un informe preliminar eran 716, en el definitivo fueron 710, cuando ya se terminó de limpiar la base, porque estos son resultados también que se están dando sobre la marcha. O sea, terminó a la mediodía esto y hemos seguido prácticamente comiendo sobre la mesa y con la computadora en la mano para terminar todos los que estamos trabajando en esto para procesar lo que le vamos a presentar ahora. Entonces, hemos tenido encuestas de todo ese tipo de proporciones, pero en todas ellas siempre observamos por el tipo de trabajo que hacemos, como hacemos fluir la motivación de la participación y por la ley de los números, los grandes números que te dicen que cuando hay una comunidad que tiene grupos pequeños y grupos grandes, es difícil que un grupo pequeño te entre al 100% y que un grupo grande te entre en una proporción muy bajita. Siempre entrarán en proporciones lo más aproximadas posible y eso te da la condición de cuota. La parte más difícil de esto es el control de cómo hacer que quien emita el voto se sepa quién es. Mucha gente nos dice, mándalo por WhatsApp. Digo, no, pero si lo mandamos por WhatsApp, se manda por todos los grupos. ¿Quién está marcando y llenando? Cualquier persona. Un empleado, un estudiante, un profesor. No sabemos quién marcó ni quién lo llenó. Cuando hemos decidido el camino más difícil, el empedrado, el camino más difícil es el de la gloria. Ese camino más difícil es poner a la gente a que use su correo cuando la gente todos los días se comunica. Ya ni teléfono usa y lo que usa es WhatsApp para comunicarse. Y nosotros lo llevamos al uso del correo electrónico que tiene poco uso diario de parte de los usuarios de Internet. ¿Por qué es? Porque usted es el único dueño de la clave de su cuenta personal, de su correo, que usted le ha dado a todo el mundo. Usted es el dueño también de su verdad y de su información y su vida, porque alguien podrá tomar sus datos. Pero lo normal en esto siempre es que cada quien es dueño de su clave. Y en ese sentido, no va a haber una suplantación si te mando el correo a ti. Y lo mismo pasa cuando no me pueden llenar dos porque el programa está manejado que nos crea dificultades a nosotros cuando hay que cambiar un correo porque el correo que teníamos ahí ya no le funcionó o tuvieron un problema, se le borró, se le llenó. Entonces, para cambiarlo hay que borrar el mensaje anterior para que no pueda haber duplicidad y entonces ponerlo a que llenen el nuevo correo. Pero preferimos ese trabajo, en esa de ayuda, de acompañamiento. Fíjense que el teléfono que ustedes tienen en toda la promoción que nosotros hacemos, ese teléfono 809-707-3956, es el teléfono personal mío. El teléfono de la flota de Padar es 809-696-2622. Ese es el que menos ustedes utilizan para responder o para pedir información, esas cosas. Casi siempre todos llaman o buscan el teléfono. Pero yo prefiero eso para asegurarme que nadie tenga problemas. Y en esta encuesta de ahora pasó eso. 15 personas tuvimos que sustituirle su correo por un nuevo. Los 15 envíos anteriores fueron anulados para darle paso a eso y pudimos atenderlo casi de manera personal. Cada vez son menos los casos porque cada vez la base de datos es mejor. Va depurándose y va mejorándose ella misma. Pero lo importante es que ustedes saben que pueden comunicarse con nosotros y así lo hicieron. Y le puedo decir que solo en 2 casos de todos los que trabajamos en solicitud no pudieron llenar su encuesta. Uno porque finalmente después de toda una hora trabajando con ese propósito, cuando logró abrir su correo de 3 intentos que hicimos en correos diferentes, ya faltaban 1 o 2 minutos para cerrar la encuesta y le cerraron la encuesta. Otros pudieron hacerlo, como se dice, sobre la hora. En el filo de la navaja llegaron a las 2 y ahí está registrado 12 en punto, la última persona que pudo entrar a esa hora, a las 12 del mediodía cuando se cierra, porque para asegurar que ninguno de nosotros pueda manipular o cambiar esto y decirle a ustedes ahorita, vamos a darle 2 o 3 horas más a esto para que ustedes sigan llenando hasta 2 o 3 días. No, automáticamente está programada, no se cambia esa programación, la dejamos así, para que a las 12 del día, si dijimos eso del primer día, que para el 23 al mediodía, 23 al mediodía. Y estamos confiados, nosotros en Padar estamos confiados, no nos importa, siempre que las muestras pasen de 300 en la universidad,
No hay ningún problema en validar esos datos en lo que ellos dicen. Ya lo voy a explicar eso ahora, lo que ellos dicen. ¿Por qué? Porque todas las encuestas hechas hasta ahora, aplicando la invitación al universo, y nosotros vamos viendo cómo se comporta la encuesta gradualmente durante en la medida que van entrando, el 25 o 30% de ella entra en el primer día. Después de eso, todos los siguientes días, nunca hemos tenido nosotros un cambio de las tendencias que se definen en esos primeros 2 días. O sea que después de 300, echándole agua lluvia al agua, mojado, llover sobre mojado, como se dice, ¿verdad? Llueve sobre mojado cuando el universo se va acercando cada vez más al universo. Hace tiempo que las tendencias en cada pregunta están definidas de antemano. Por la misma razón que decíamos de que el muestreo al azar, ese muestreo funciona. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos una encuesta de este tipo con 344 aplicaciones, como es el caso? Fueron 345. Hay una aplicación que no fue completada. Le faltaron, en esta ocasión, a diferencia de la otra, las incompletas fueron casi 0. 99 puntos tanto encuestas completas. Solo una encuesta no fue completada. Eran 3 y reflejándose en el colector que manda los correos, que habían 3 correos en esa situación, nos comunicamos con 2, por lo menos la tercera no la pudimos localizar, y esas 2 personas terminaron de completar su encuesta y solo se quedó una encuesta sin poder completar. En esa condición, nosotros hablamos de lo que se llama el mayor o menor grado de predictividad. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando no logramos un porcentaje alto en una invitación del universo, los valores que se alcanzan aquí tienen un valor predictivo muy bajo y por lo tanto tienen un valor indicativo. Que sea indicativo no significa que no tenga valor, lo tiene, porque te está indicando, te está dando un indicio de que hay una realidad ahí dentro, porque eso entró espontáneamente. Ustedes dirán, pero qué tan espontáneo, porque había gente que estaba llamando a uno para que, y al otro. Sí, pero están en igualdad de condiciones. Los dos lo pudieron hacer. Y en el caso de estas encuestas de Pardal, yo le informé a ustedes el día 17 de abril, cuando presenté la primera parte de la encuesta, que íbamos a consultar a las dos, íbamos a consultar a las 2 planchas para que las 2 planchas dijeran si estaban de acuerdo con la encuesta. Porque si las 2 nos hubiesen dicho que no estaban de acuerdo, no la hacíamos. Porque los dueños de ese proceso son ustedes, los electores y los que están siendo propuestos como sus candidatos. Entonces, no somos los investigadores. Y ya les dije que no nos gusta trabajar en un escenario de ese tipo. Lo único que nos obligó a hacer el planteamiento de que consideraran la posibilidad de que Pardal hiciera esta segunda encuesta era que las 2 planchas se pusieran de acuerdo, que los candidatos, porque en ese momento ni planchas había. Era 17, lunes, y el jueves 20 era que se cerraba el plazo para inscribir la plancha. Y ese jueves 20 era el día para arrancar la encuesta, porque había que esperar que se inscribieran para decir, son estas las planchas y esto es lo que vamos a medir. O sea, que hubo que esperar esos 3 días para eso. Entonces, en definitiva, las 2 planchas se pusieron de acuerdo en esto, por lo tanto tenían igual oportunidad, las 2, de incidir en todos sus seguidores. Lo que nosotros sí nos aseguramos en Pardal es que la información, es que el flujo de información y de data no le llegue a través de Pardal, le llegue a través de ningún candidato, le llega a través de nosotros, de mi cuenta personal, de mi teléfono, en varios boletines, en 4 comunicados que salieron en esta encuesta de ahora, o sea, asegurando que todo el mundo tenga la oportunidad de recibir la información, independientemente de los sesgos que pudieran darle o intentar darle una plancha o la otra, el candidato tal o el candidato cual. Y eso es un tema de estrategia, de capacidades de movilidad, de gente o de recursos, o de descuido de cada quien, o sea, o de la táctica que cada quien decide. Hay gente que decide, yo no voy a mostrar toda mi fuerza, yo quiero tal cosa. Otros dicen, no, yo voy a mostrar mi fuerza ahora para demostrar que esto es definitivo. O sea, son estrategias de cada quien. Los investigadores no estamos sometidos a esa lógica. Estamos sometidos a la lógica de la data, a la realidad de los hechos, a lo que cuenta aquí. Este estudio que vamos a presentarle hoy tiene un valor de carácter indicativo, no tiene un valor de carácter predictivo. Es decir,
no podemos decir que exactamente lo que nosotros lo que nos dicen estos números aquí, va a acontecer aquí en 72 horas después. Lo que sí dicen estos números es que hay un indicio, hay una señal que indica que en este momento hay un peso de fuerzas que fueron capaces de representarse en este estudio de esa manera. Este estudio lo que hace es representar la capacidad que tuvo cada fuerza de entrar al estudio, porque la representación de un 7.8% o 9% de un universo convocado masivamente no es de alta predictividad. No es que no tenga predictividad, contiene ese elemento, lo contiene como potencialidad, lo contiene como posibilidad, en tanto que la frecuencia con que entró fue espontánea, en tanto que el azar operó en este caso, en tanto que simplemente vamos a ver ahora, increíblemente, todo el perfil que siempre es la base de nuestro trabajo para decir si lo que entró como muestra activa puede representar al universo en términos de características o condiciones. De nuevo, esta encuesta también la tiene. Es decir, esta muestra es consistente. Es consistente con la encuesta cuando llenamos 2.500. Es consistente con la muestra cuando hicimos 2.105 en noviembre de 2021. Cuando hicimos 2.509 en marzo del año pasado. O cuando hicimos 1.700 en la encuesta de FAPROBAS en el 2021. O sea, es consistente porque los indicadores que tiene el perfil de ustedes, los docentes, a pesar de haber entrado al azar, a pesar de haber entrado de esa manera, los datos reflejan el mismo comportamiento del perfil real de ustedes. ¿Cuál es la edad promedio? ¿Y cuál es la edad promedio de los que ingresan? ¿Qué proporción hay en cada facultad de docente? ¿Y en qué proporción entró la muestra al azar? Sobre 300 o más. Siempre ha cuadrado eso, casi al chele, como se dice. Un poco más, pero casi siempre menos de 5. 3, menos de 3, 1, menos de 1 o cerca de 5. Vamos a ver ya entrando en detalle. Entonces, habiendo hecho esta aclaración del valor de predictividad de este estudio, que espero que ustedes lo comprendan en el sentido metodológico que lo hemos explicado. Yo sé lo que va a pasar en la universidad mañana, ¿verdad? Políticamente cada quien tratará de sacarle provecho a estas informaciones. Por cierto, que uno de los propósitos de PASDAL es la democratización del conocimiento, es ser como parte de la política social de nosotros y como parte de la filosofía y las convicciones que tenemos como docentes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y como parte de lo que tuvimos oportunidad de dirigir en algún momento. Nosotros sentimos la necesidad de que este tipo de recursos no se quede simplemente en el esfuerzo de los estrategas, de los tácticos, de la gente que tiene intereses, del comerciante que pone los cuartos, como se dice, para empujar un proyecto a cambio de que le den oportunidades de negocios y lo pone allí donde él paga un estudio que le diga quién es que va a ganar o quién tiene posibilidades de ganar. Este es un conocimiento de ustedes. Hagan con este conocimiento lo que ustedes quieran. Nosotros solamente exigimos respeto, porque no estamos en estos estudios al servicio de nadie, más nadie que no sea la universidad. Y todo el mundo sabe los militantes que hemos sido Durán y yo toda nuestra vida, en todos los propósitos de la universidad. Cuando hemos tenido que dar la cara y meternos a pelear ahí adentro, hemos echado el pleito. O sea, que nosotros no somos gente de sacarle el cuerpo a confrontaciones y nada de eso. Es un tema de vida. Nosotros hemos entendido que en esta fase de vida, de conexión con la universidad y de trabajo y de vinculación con ella, yo sigo siendo un consultor y un asesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ahora me pagan por eso. Antes no me pagaban por eso. Tengo 15 años después que salí de la rectoría sirviendo a la universidad sin que la universidad me retribuya la contribución. No porque ella sea injusta, sino porque yo me propuse hacer eso sin recibirlo. O sea, no lo busqué, no lo buscaba. Y la universidad muy bien me hubiese apoyado, habiendo sido un rector, si eso se lo hubiese pedido. Pero nosotros no estamos, Durán se acaba de jubilar recientemente, yo me jubilé hace 3 años en el 20, salimos para poder hacer este trabajo, incluso ya lo he hecho varias veces,
decidimos eso. Entonces, está claro el propósito, está claro el alcance que tiene el estudio en materia de si es indicativo o de si es predictivo. Ya dijimos que en solo 13 días, 344, pero casi el 100% de las encuestas completas. Agradecemos a todos los que han ayudado a que esto sea un éxito, a todo el mundo. Incluso los que no pudieron llegar a la encuesta, que me están llamando, diciéndome algunos que creían que iba a quedar después, que iba a durar más, que no sé cuánto, porque estamos acostumbrados a dar encuestas de 6, 7 días. Esa es otra cosa. Que la gente dice, no, porque nada más marcaron 344, pero fueron 3 días y medio. La primera encuesta marcaron 710 y fueron 7 días. Si lo viéramos de manera lineal, alcanzamos casi la misma cantidad de participación que en la anterior, lo único que en función del tiempo no se dio eso. O por otro lado, en un escenario de polarización como el que hay hoy, debería de haber sido de manera diferente. O sea, debería haber habido más participación. Las expectativas eran otras y pensamos que por eso, no, pero nosotros nos arriesgamos a que fuera 3 días y medio. Y sin embargo, mucha gente, algunos decían incluso que creían que esa era la misma encuesta anterior y entraban al enlace anterior. No, ya yo voté, yo no tengo que llenarla porque fueron demasiado inmediatas una después de la otra. El perfil demográfico es el mismo de siempre. En este caso lo concentramos en 4 indicadores: edad, sexo, facultad, escuela y centro. 5 indicadores para pautar esto. Como nosotros tenemos otra variable sobre esos correos, no sobre las personas, sino sobre los correos, esos correos tienen un perfil dentro de la base de datos de PASDAL. Nosotros podemos también, y lo hacemos siempre, para validación interna de PASDAL, vemos los otros indicadores de perfil, como son, por ejemplo, la categoría del docente, el tiempo que tiene en la universidad, para ver esos otros elementos que no se preguntan en la encuesta, pero que asociados al correo están definidos como características de ese correo. Por lo tanto, al estar esa característica definida, podemos entonces nosotros respondernos nuevos elementos del perfil. Pero ahora mismo le preguntamos a ustedes, para hacerse la más sencilla, esos 5 elementos del perfil. Y al final dejamos siempre abierta una reflexión sobre lo que ustedes quieran sugerir para bien de la UAS y FAPROAS. La última pregunta de digan ahí lo que ustedes quieran. Y ahí gozamos un mundo nosotros leyendo todo lo que se le puede ocurrir a ese imaginario colectivo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La encuesta sigue siendo bajo el mismo título: opinión sobre elecciones en FAPROAS, abril 2023, pero el objetivo general está asociado ahora a otro factor: actualizar el estudio realizado del 20 al 23, actualizando el estudio del 20 al 23 de abril, porque el anterior quedó desactualizado el mismo día que dimos los resultados, porque de los 8 candidatos, 6 se retiraron. El escenario se definió como polar, se polarizó. Y a pesar de que todavía estaba la gente negociando y discutiendo plancha, ya se veía claro que 6 se iban porque PASDAL dijo eso. PASDAL decía, la representación de la mayoría de los candidatos era muy baja, no había forma de sostener plancha. Si hubiese quedado competitivo, hubiesen habido 4 o 5 planchas, pero no fue quedó competitivo. Uno quedó muy alto y los otros quedaron bajo. Un segundo que no llegó no llegó competitivo en su porcentaje, pero era el que quedaba en segundo lugar posicionado, bien posicionado. Sin embargo, se veía que iban a hacer 2 planchas. Lo que no estaba en el escenario como nuevo era que iba a aparecer un nuevo candidato que no fue medido en la encuesta anterior. Entonces, toda esa realidad obligó a que nosotros simplemente entráramos en la decisión de hacer la encuesta siguiente, para definir ese escenario y estrictamente dar respuesta a esto. Esto no fue casual. Esto que ustedes ven ahí es el PowerPoint presentado el 17, que dice claramente que la encuesta coincidió con eso que le acabamos de decir, y concluíamos diciendo que por esa razón íbamos a realizar una segunda encuesta iniciada el jueves 20 próximo, porque sabíamos que el calendario electoral de FAPROAS que nos enviaron decía que ese día era que vencía el plazo para entregar las planchas. Todavía incluso hay tiempo de que candidatos se retiren, planchas se retiren. O sea, yo creo que hay unos plazos ahí en proceso que todavía pueden
darse cosas ahí fuera de la misma dinámica electoral propia de ese proceso que es tan precipitado, tan atropellante en términos de tiempo. Y decíamos que iba a ser una encuesta de 3 o 4 preguntas. En realidad fueron 4 preguntas, las relativas a posicionamiento, las otras fueron preguntas que tenían que ver con el perfil. Siguió la misma metodología anterior, de valídate de las bases de datos, la ponemos ahí, los 1.300 y pico de correos de jubilados también. Eso es un tema, eso de los jubilados. Hay que hacer un esfuerzo grande por nosotros recomponer la relación con los jubilados. Hay que ubicar a esa gente. Es una pena, a mí me llenó de tristeza recibir respuestas como esta. Es que no sabemos dónde que viven, nosotros no sabemos, hace tiempo que esa gente no sabemos de ellos. Es decir, los que le dieron la vida a la universidad. Mientras más se va haciendo uno distante en el tiempo. Yo me imagino yo dentro de 30 años, cuando yo tenga ya 1925, ¿a dónde estarán? A lo mejor estoy yo en la encuesta número 84 de Paz-Dar, quién sabe, pero tal vez no. Pero en la lógica que yo veo, yo no sé con quién está ahí adentro para hacer todas estas cosas, porque no aparecen, o sea, los datos, las cosas de que los jubilados, la universidad no le saca el correo institucional a sus jubilados, no los tiene. Vamos a resolver ese tema. Una de mis recomendaciones voy a hacerles esa. Hay que abrir contacto, así como andamos buscando ahora los egresados, 20, 30, 40 años después, ¿dónde están? ¿Cuál es su significado? ¿Qué importancia tiene para la UAS? Porque esa es la medir lo que hemos hecho, si vale la pena o no. Hay que buscar a nuestra gente y mantener un contacto diario y de vez en cuando pasarle la mano a uno que estamos por aquí abandonados de la universidad. Bueno, mantuvimos el flujo de las informaciones con ustedes. Casi lo hartamos a ustedes en esto. Sobreestimamos el hecho de que la polarización pudiese ser un estímulo, como les dije, ¿verdad? Y que, sin embargo, no lo fue. No fue un factor que propiciara eso. Fuimos hasta necios, mandándole un reporte en la mañana, otro reporte en la tarde. Entonces, le pedimos excusa a ustedes por tanta insistencia. Tan temprano en la mañana. Yo me levanto a caminar a la caminadora a las 5:30 de la mañana. Entonces, en la caminadora yo le hago una parte de esos mensajes a ustedes antes de las 6 de la mañana, mientras ustedes están durmiendo. Pero todo esto es parte de mantenerlos a ustedes al día. Notamos la lentitud del primer día. El primer día fue un 18% de todas las, por encima del primer día de la encuesta anterior. O sea, creció. 194 encuestas se hicieron en la encuesta que terminó el día 16. En esta se hicieron 222 el primer día, un 18% más que el primer día. Pero para poder alcanzar las 700, nos dimos cuenta que eso no era posible si no se daba un aumento de por lo menos un 30 o 35% por día para hacer eso. Hay días que fueron bajos también en la otra encuesta, de poca encuesta, de publicaciones. Pero observamos eso, por eso tuvimos que ser un poco necios, le pedimos excusas por esa insistencia. No era deseada. Otra cosa que queremos compartir con ustedes, con una nueva experiencia, no nueva ahora, sino una nueva información que les damos para compartirla con ustedes. Nosotros decimos que queremos convertir cada hecho social en un hecho educativo, cada experiencia de investigación en un hecho educativo. Y por lo tanto, explicamos todo. Aquí no hay nada bajo la manga y nada de eso. Cuando nosotros vamos a enviarle una invitación a ustedes para la encuesta, lo que hacemos es lo siguiente. La convocatoria de inicio, de despegue, se envía partiendo de las facultades con más profesores. Hay una lista de envío para profesores de ciencia, como es el WhatsApp que utilizamos para promover. En el WhatsApp se permiten 256 cuentas de teléfono. Entonces tenemos a ciencia dividido en 2 y en 2 pedazos y medio. A salud en 3 grupos de envío. Entonces mandamos las encuestas a las facultades más numerosas para que la mayor cantidad posible de profesores en el mismo tiempo, casi cercano al mismo tiempo, puedan recibir la información teniendo la misma oportunidad. Y las más pequeñas siguen en los minutos sucesivos. Es una diferencia de 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos la que hay entre facultades grandes y pequeñas. Pero lo hacemos para asegurarnos el sentido de la oportunidad en el tiempo. Cuando hacemos el segundo, invertimos el orden. Mandamos primero a las pequeñas y luego mandamos a las grandes en la segunda, para compensar el desequilibrio que genera la preocupación por masa que hacemos en el primer. Todo eso es buscando cómo asegurarnos que el azar pueda permitirse el mayor
equilibrio posible en el universo, es decir, asegurarnos que el universo tiene las mismas oportunidades de entrar en tiempo. No solamente nos preocupamos por buscar el correo, buscar el teléfono de cada quien, sino también que cuando se informen de esto, se informen prácticamente también al mismo tiempo. Entonces, ese es el sentido, eso es lo que queríamos indicarles para que cuando ustedes vayan a hacer campaña, porque en la universidad hay 200 personas, habían 274 en campaña, y habían 274 haciendo turnos para cuando pasara estas elecciones, al día siguiente comenzar la de él. Entonces, ya eran 500 y pico los candidatos, 200 electos, eran más 700, porque hay 250 electos, 250 que dejaron de ser funcionarios porque salieron, y 250 que al día siguiente de haber sido electo uno, ya comenzó la campaña para lo otro. Entonces, es la tercera parte casi de la población de la universidad, por lo tanto, se requiere, es preferible que ustedes tomen decisiones informadas, que tengan conciencia de estos procesos, que se aprovechen del hecho de que nos echamos los dientes en la universidad bregando con estos procesos para beneficio de la universidad en gran medida. Gracias a Durán, a Patricia, a Daniel Castellano y a Mauri, a todos los que nos ayudan en el equipo de Pazdal a que estas cosas salgan bien. Sexo, edad, facultad, escuela, campus y el estatus en la UAS. Ese estatus lo tenemos, quién es activo y quién es jubilado. Cada correo, hay un correo jubilado y hay un correo activo, o sea, que pertenece a alguien que es jubilado y pertenece a alguien que es activo. La proporción, la primera pregunta, ¿cuál sexo? Quedó la proporción en 37.68 femenino y 62 puntos masculino. El dato en sí mismo no nos dice nada si no lo comparamos con el universo o con las otras encuestas. Así que veamos cómo se comporta el fenómeno en este caso. Aquí estamos viendo ahora, por ejemplo, que el universo queda 41.9 a 58.1. Ese es el universo de la UAS. 41.9, o sea, 2, digamos, 42 femenino y masculino 58. En la encuesta de marzo del año pasado, 42.8 a 57. Fíjense lo cercano que es la proporción. No es que sean exactos, no es que tienen que ser exactos, son aproximaciones. En la de abril, la primera de la semana pasada, antepasada, quedó en 40-59, 60-40, una diferencia de 1 más menos 1 o a 1.70. Ahora, en esta encuesta, quedó 4.11 a menos 4.11. O sea, 4 más que el universo en el femenino y 4 menos en el masculino. Fíjense cómo el sesgo de las 344 encuestas respecto a las 700 hacen que aumente en un 3% el margen de error. Pero para los sociólogos que saben de este asunto y que me están escuchando y que saben de esto, saben que un análisis sobre un 5% es razonable, menos de un 5%, es razonable y es válido para validar esa característica de la muestra. Y esa muestra no fue hecha en base a sondeo probabilístico, sino al azar entrando como muestra activa. Sin embargo, queda dentro del rango aceptable de la muestra en materia de género. Si comparamos el comportamiento visual gráfico, miren la gráfica. La de arriba es la primera, la de la semana pasada, la de abajo esta semana. Es el mismo comportamiento. Es una fracción muy mínima de diferencia, pero gráficamente se puede captar que la población entró, 710 entraron y entraron 344. Y en las dos proporciones, sin embargo, están representadas en sexo de la misma manera. En edad, esta encuesta de ahora dio 54 redondo. Recuérdense que la edad promedio es 53. Entonces, ¿a qué se debe que haya aumentado un año en el promedio? A que en esta encuesta entra la población jubilada. El dato de 53.3 años es un dato de la población activa. Al entrar los jubilados, entró en esa proporción. Eso dice incluso que la cantidad de jubilados que ha entrado no es una cantidad tampoco significativa, porque si entrara un volumen muy alto de jubilados, se modificaría eso. Pero sucede que los jubilados no entran muy alto en ninguna parte, porque son jubilados, somos jubilados. Por la misma condición en que estamos, no nos movemos con el nivel de militancia, de actividad y esas cosas. Y por lo tanto tenemos ese rango de que entra siempre en un grupo minoritario a participar en estos estudios. Y si a esto le agregamos el componente de comunicación,
entonces es normal que no sea 55, debió de ser 55. O sea que aún esté tan cercano, de 53.3 a 54.2, que es una diferencia de 7 puntos, de 0.7, perdón, porque pudiera ser 0.11, 53, 54, hay un 1 completo, 1.01 de diferencia. Sin embargo, esa diferencia pudo haber sido mayor en otras circunstancias. De nuevo, aquí hacemos la comparación gráfica para que ustedes vean. Miren las dos gráficas cómo se comportan. Prácticamente es la misma. No hay una gran diferencia entre la edad. ¿Y quién decidió recibir la población en esa proporción, de esa manera? Lo decidimos nosotros, lo decidió al azar. Y cuando las reglas del azar se dan de esa manera, simplemente la muestra está correspondiendo a las características del universo. Veamos ahora por facultad. Comportamiento por facultad que tiene la encuesta. Esta está de ahora. Observen bien cómo la proporción de los porcentajes son más o menos, y vamos a compararlo para que se pueda ver mejor, son más o menos parecidos a los de las encuestas anteriores y el universo. Aquí está. Aquí a la izquierda, en esta columna de cuenta de facultados a la encuesta, que es el universo, estamos observando que es el 100%, 4.359 con facultades identificadas. En la encuesta con facultades identificadas, 344. Pero sucede que cuando vemos los porcentajes, respecto a la encuesta anterior, la variación universo y primera encuesta fue de 0.3 por encima del universo. Y ahora, eso es en arte, por ejemplo, fue de menos 1%. Estamos hablando de una variación de 2.5 entre el más 1.5 y el menos 1.0. Pero es prácticamente igual. 16.3% ahora fue el porcentaje de la segunda encuesta. 16.9% fue en la primera encuesta. Y el universo es 19.5. Respecto al universo, menos 3.2. Solamente tenemos una representación hacia arriba y hacia abajo de dos facultades que lo que hacen es que se compensan. Salud y ciencias económicas y sociales. Una compensa la falta de una y el exceso del otro, en términos de proporciones que entran en los grandes números de las grandes facultades. Sigamos viendo, ciencia agronómica y veterinaria 2.7 a 3.2, un 0.6 de diferencia en la proporción, la cuota que entra, lo que representa esa facultad respecto al universo, lo que representa la cuota que entró a la muestra activa, la cantidad que entró para esa facultad. Entonces observen, en el caso de educación fue 1.5 por encima de la muestra, en el caso del universo, perdón, en el caso de salud fue 8.2 por debajo. O sea, en salud hay una representación de un 8.2% por debajo de la muestra. En economía, sin embargo, fue de 9.3 por encima, porque tal y como dije en la última encuesta, en economía, en ciencias económicas y sociales, perdón, sociólogos me excusen, ciencias económicas y sociales, trabajadores sociales y demás, simplemente la facultad, los dos trenes están chocando en composiciones arriba. Los dos candidatos a secretarios generales son de esa facultad. O sea, está Pastor y está Julio César. Esa es la razón de eso. En los otros tenemos a un candidato que es de la facultad de Humanidades. No recuerdo ahora en qué facultad está. O sea, dónde está uno y dónde está otro. Pero en el caso de Ciencias Económicas y Sociales, se definió un proyecto competitivo con Julio César ahí en Ciencias Económicas y Sociales. Entonces, como el otro proyecto lo encabezaba el par de Efraín y entonces ese hecho hizo que economía se motivara y se volcara a mantenerse Ciencias Económicas y Sociales de esa manera, con un 9.3. Todas las demás facultades se comportaron distintos y cercanos a su cuota. Jurídica con 1.1 solamente por encima, Humanidades con 0.8% solo por encima, Ingeniería y Arquitectura con menos 0.8 por debajo. Como ustedes ven, la encuesta anterior con un 16.3% del universo y la encuesta actual con un 7.8% mantienen las mismas características, el mismo perfil, lo que entraron a marcar
en una encuesta. Y en la dice que este grupo que entró, a pesar de ser menor, tiene las características representativas del universo. Y eso es lo importante. Ahí ven también las dos gráficas de esa comparativa. Encuesta 1 a la izquierda, encuesta 2 a la derecha. Un poco más acentuado en ciencias económicas y sociales. Es el único punto donde sale la diferencia de las dos gráficas. Pero comportamiento de perfil comprobado y demostrado. A nivel de facultades, observen en esta segunda encuesta cómo solo prácticamente artes plásticas y diseño de moda y los investigadores, que no son una escuela, fueron lo que quedaron fueron. Son 55 escuelas que hay. Y a pesar de que solo fueron 3 días y medio, a pesar de que era el azar, a pesar de que lo motivaron de tal manera o cual manera, 53 de las 55 escuelas de la universidad quedaron representadas. Solo artes plásticas y diseño de modas. No participó nadie de esas dos escuelas en la encuesta. Ni artes plásticas ni diseño de moda. Pero ¿qué pasa? Que ambas son escuelas de pocos profesores. O sea, caen dentro de la lógica de la representación de los números pequeños. O sea, tenían el riesgo de quedar fuera. Pero otras escuelas como teatro que quedaron fuera en la encuesta pasada, ahora adquirió una unidad de votación. Y es importante decir aquí, y aquí lo ven ustedes en la primera encuesta, lo que le estaba diciendo. Exactamente, es la primera encuesta respecto a la otra. Comportamiento igual. Todas las encuestas, las escuelas, casi la totalidad de las escuelas quedaron representadas en ambas muestras activas. Por lo tanto, sigue teniendo el mismo perfil de participación, lo que han sido encuestados. Por centros regionales, en esta segunda encuesta tenemos que solo Samaná. Y Samaná no es porque Samaná no hay profesores. No hay profesores. Quedó en cero. Todos los centros regionales alguna representación tienen. San Pedro de Macorís, que tiene pocos profesores, tiene 3. O La Romana, que es pequeñito, tiene 1. O sea, y así sucesivamente. No hay una representación alta porque la marca fue baja, pero quedó representada en 124 expresiones, unidades muestrales, los centros regionales, cuando la sede central lo hizo con 224. Veamos los resultados de posicionamiento electoral ahora. Esto en la primera encuesta. Recuerdan que en la primera pregunta que hacíamos sobre posicionamiento, el posicionamiento mental, le preguntábamos a ustedes, díganos estas 5 rayas aquí, anótese los nombres de 5 candidatos que ustedes recuerden que se han mencionado en la universidad. En ese resultado, Efraín había sido mencionado en el 31.7 ocasiones, de ocasiones. La cantidad de porcentaje de ocasiones en que fue mencionado, entre todas las menciones que se hicieron. Julio César había quedado con un 20.9 y así seguían los demás en 7.1, 11.5 fueron, o sea, había un grupo de candidatos hubo un grupo de como Felipe, Santiago, Bonilla, Santiago Guillermo, que fueron citados con un cierto peso, o sea, en alguna cantidad de veces dijeron sí, son candidatos, lo hemos oído mencionar a ellos. Pero fíjense que aquí va dándose una definición un indicador, un indicio de algo. Y le decimos aquí que estos no son unidades muestrales ideales, no son tipos ideales, como diría Weber. Estamos hablando de votantes. Cada número que hay aquí es un voto, para que estemos claros. O sea, son que entran como votantes reales. Entonces, ese es el peso que dijeron en la primera pregunta allá, en la primera encuesta. En esta encuesta de ahora, hemos hecho un ejercicio, en el anterior, de agrupar a todo el que no es Efraín Javier. Y le hemos llamado a ese bloque el bloque A, porque todos esos candidatos se agruparon en una plancha que representa a Adriano Silverio, el distinguido profesor Adriano Silverio. Entonces, Adriano, o sea, tenía la posibilidad de iniciar su campaña, arrancando ahí, comenzando, arrastrando a todos los otros que no eran Efraín a la competencia con alguien que en la primera encuesta, cuando todavía no habían planchas inscritas y estábamos hace días de eso, se representaba aquí con un 44.59%. En la pregunta, ¿quién considera usted que tiene mayor probabilidad? No es ni siquiera el que van a votar, sino que ¿cuál tiene la mayor probabilidad de ganar?
Todavía aquí no hay votante, aquí hay, ¿quién tú crees que va a ganar? Entonces la gente dijo el 44.59 que era Efraín. Agrupamos el resto y nos da un 33.76%. Esto es para poder hacer una comparación entre la encuesta pasada y esta encuesta, porque en la pasada Adriano no estaba de candidato, es el nuevo escenario. Y además para que veamos cómo se movieron los votantes al marcar esta encuesta, la segunda encuesta, después que se definieron los dos bloques reales que están enfrentados ahora mismo, que son Efraín, Adriano. Entonces, esa es la realidad del primer bloque. De los candidatos que son considerados con más oportunidad de ganar a la presidencia de FAPROWAS, ¿qué dice la encuesta, la segunda encuesta? Dice la segunda encuesta que el que más oportunidades tiene de ganar es Efraín. El 58.14% dijo que Efraín tiene la mayor probabilidad de ganar. Y el 29.7% dijo que es Adriano Silverio. Ese resultado es indicativo, coherente con la primera encuesta pasada y refleja que en el nuevo escenario es probable que la percepción anterior no haya variado. Fíjense que los conceptos que estamos utilizando ahora están referidos a probabilidad, porque no son predictivos los resultados, son indicativos. Es probable que se comporte de esa manera. Hasta ahora, lo indicativo dice que se está comportando con coherencia, porque efectivamente cuando todos los que se reunieron en el bloque B ahorita, cuando ya acabamos de ver hace un momentito aquí, ¿verdad? Bloque B, 33.76, aquí se recoge la misma pregunta de esta encuesta, la misma pregunta de qué probabilidad usted le ve que a quién va a ganar, alcanza un 29%, o sea, un 4% por debajo de lo que pudiera ser la suma. Pero resulta que en aquella encuesta preguntamos también si su candidato no va, ¿con quién se iría usted? Y en esa decisión de segundo momento, todos los que estaban con los otros del segundo bloque no decidieron en bloque que se iban todos para allá, sino que un porcentaje igual a un 12% dijo que se iba a ir con tanto que había quedado arriba, que era Efraín. Por lo tanto, ese es el reflejo que tiene ahora mismo Efraín, que por encima del 45% que marcó en la primera encuesta en probabilidades, en cómo lo percibía la población electora, ha alcanzado, subió un 58%. Eso es coherente en las dos encuestas como resultado. Pero insisto, que son indicativos por la cantidad de encuestas aplicadas, no son de carácter predictivo. De aquí al miércoles puede pasar cualquier cosa en la universidad. Esa es la realidad. De manera tal que en el escenario los números de Padal lo que dicen es que todo el mundo tiene que ponerse a hacer su trabajo para asegurar que el miércoles los votos se cuenten ahí, porque aquí hay 300 votos de 4.000 contabilizados en este estudio. Esa es la realidad del estudio. Cuando se preguntó que por cuál de los dos candidatos a la presidencia de FAPROWAS usted votaría, aquí sí ya está decidiendo por quién va a votar usted. Entonces, en este caso, Efraín sube al 56.98%. Cuando se reagruparon las fuerzas y se crearon las dos planchas, Efraín subió al 56.98% y Adriano mantiene el 29.36% de su expresión. También es indicativo y coherente con la primera encuesta, considerando la segunda intención de voto reflejada en la primera encuesta. Veamos el resultado por facultad. Ustedes dirán, bueno, pero si en el total puede darse así, pero puede ser que eso sea una sola facultad que le esté dando los votos, porque uno es de humanidades, el otro de tal facultad. ¿De dónde son los votos de lo que están marcando? Pues resulta que a pesar de que ese resultado sigue siendo indicativo y no predictivo, se observa que el posicionamiento de uno de los candidatos es predominante en 8 de las 9 facultades. Y en 6 de esas 8 está por encima del 50%, lo que indica el peso específico que indica, que induce o señala el número de personas que marcó la encuesta. Estamos refiriéndonos ahora a las 344 personas que marcaron la encuesta. No nos estamos refiriendo a los 4.000 votantes de FAPROWAS, sino a los 344 que marcaron la encuesta. Sobre ello basamos las afirmaciones que están ahí. Y esas afirmaciones dicen que esa proporción. Y observen si es coherente o no, que en ciencias es la única facultad donde está Efraín, por ejemplo, abajo, el 66-25, o sea, se invierten los porcentajes en esa facultad.
No tengo que meterme en ese lío, porque yo no soy ni estratega ni táctico, ni ustedes me están pagando para que yo le haga análisis de ese tema, de esas cosas. Esos son temas que ustedes tienen que, los estrategas de sus grupos y sus cosas y sus candidatos, los dos, siéntense a ver estos números, porque ahí está diciendo, lo que está dando un indicio de que ese dato es así, porque en ciencia eso tiene una lógica y ustedes lo saben. De la misma forma que en humanidades también tiene su lógica, ese 75% a 21%, porque si hay un 58% de promedio, en jurídica y humanidades tiene 76, 75, entonces se tiene que entender que algo está pasando en Dinamarca, en esos sitios, como para que se esté dando esa realidad. Y eso es en la pregunta de, en las elecciones en FAPROBAS del próximo, ¿por cuál de los dos candidatos a la presidencia usted votaría? ¿Está claro? Eso es en ese punto de por quién votaría. Punta de... aquí dice, usted votaría si el candidato de su preferencia se retirara de las elecciones. Bueno, esa pregunta me dijeron en la pregunta abierta, algunos dijeron, pero ¿y para qué hacen esa pregunta si nada más son dos? Hay que hacerla porque el reglamento electoral de la universidad dice que todavía hay tiempo para que los candidatos puedan retirarse. Entonces, es una posibilidad. Recuérdense que aquí estamos analizando situaciones posibles. Eso es una posibilidad. Por eso agregamos una respuesta que no está en ninguna de las otras, que dice no votaría, porque hay un grupo de rock izquierda que dice, si el mío no va, yo no voy a esa elección. O sea, no entienden que la democracia no es así. La democracia requiere que usted participe de los procesos, no solamente cuando vaya a ganar, tiene que ir a participar cuando va a perder también, porque la democracia es así. No importa que usted, si usted le gusta a alguien, o quiere, es leal a alguien, o quiere apoyar a alguien, él va a donde independientemente de las posibilidades que tenga, porque usted cree que esa persona es la que puede hacer su asunto. Entonces, hay gente que dice que no votaría. Y miren, es el 8.72% que dijo que no votaría. No respondió un 9, que es un 17. Y no sabe un 21, que es un 37. Es decir, el segundo paso, el segundo momento, este dato de indeciso no es un dato de indeciso a votar. Tengan cuidado. Estamos diciendo que son indecisos respecto a para dónde cogen si mi candidato me deja enganchado y se va. ¿Para dónde yo cojo? Resulta que también de nuevo se repite aquí lo de la primera encuesta. Aquí, en primer lugar, 22.9% dice que se iría con Efraín. Se supone que de quiénes son los que se irían aquí. O del otro, eso es grandeza. La universidad es un valor de su democracia. Hay gente que dice, si no va él, voto por el otro. 22%. Pero lo que se van con Adriano es un 13.37%. Una proporción por debajo y en una distancia parecida a las votaciones que tienen los dos candidatos. Por lo tanto, aquí se está expresando en el rechazo, porque usted, no en el rechazo, sino en la preferencia de segundo momento, de segundo momento, se está reflejando el peso específico que tienen los candidatos en estas 344 encuestas que se aplicaron, en lo que pudimos recoger en esta encuesta. Veamos ahora la comparación de cuál considera usted que tiene más oportunidades para ganar. Aquí está en la segunda encuesta, ¿por cuál votaría? Si el candidato es de facultad, usted vota. En la primera pregunta de facultad de allá era la intención, ¿verdad? La percepción, perdón, la percepción. ¿Qué percepción usted tiene de si quién podría ganar? En este de facultades ahora, ¿por quién votaría? De nuevo aquí se confirma la misma proporción. Aquí hay seis facultades ganadas por encima de 50, 3 por encima de un 70%. Y de nuevo están educación, jurídica, humanidades, en un peso específico, ingeniería por encima del 50. Hay otras dos que quedan por encima. Sin embargo, en esta de aquí se da el mismo resultado de la percepción. 64 a 20, al revés, a favor de Adriano en la Facultad de Ciencias. En las elecciones de FAPROBAS, ¿por quién usted nunca votaría? Tasa de rechazo. La tasa de rechazo de ambos candidatos es alta, pero la de Adriano se acerca a su tasa de aprobación, lo cual indicaría la posibilidad de la presencia de necesidad de trabajar las causas. O sea, simplemente Efraín tiene que trabajar las causas de que un 16.57% lo esté rechazando, y Adriano tiene que trabajar la causa de que un 25.29% lo esté rechazando. Ese nivel de hostilidad no me gusta. Se lo confieso como universitario, no como investigador. O sea, aquí en este caso me salió el prejuicio del maestro
y el amante de la UAS. O sea, en el sentido de que es parte del resultado de la polarización. Es cuando se polarizan las cosas, la tendencia es se endurece la gente y la gente te dice, aparece más gente marcando eso. Normalmente esa pregunta se refugia a la gente, ninguno no sabe o no responde, básicamente no sabe o no responde, para no objetar a nadie. Pero aquí hay un alto peso de gente que se decidió a decir no a Adriano o no a Efraín. Entonces, eso hay que llevarlo con cuidado. Yo los invito a que tomen con prudencia esto, son unas lecciones de un gremio, todo el mundo debe de ayudar. Los gremios no son de nadie, son representaciones de todo el mundo. No hay por qué cargarse de una tensión y de una... al día siguiente de estas elecciones de esos gremios, hay que fajarse a trabajar por todo el mundo igual, el que ganó y el que perdió. ¿Por cuál de los siguientes candidatos a la presidencia de Faporao? Que nos vamos. Ok, entonces, ¿por cuál de los siguientes candidatos a la presidencia de Faporao usted nunca votaría? Esta fue la primera observen que en la primera encuesta el resultado estaba Efraín 9.52, Felipe 9.96, Julio César 4.36. Parecería como si la suma que ha generado Adriano también está sumando los rechazos de la suma. O sea, ustedes saben que uno arrastra la carga emocional de cada quien. Entonces se reúne con una gente y dice, bueno, el que quiere a fulano lo quiere y el que no lo quiere, no quiere. Entonces cuando el fulano viene donde usted, él trae junto consigo su tasa de rechazo. Entonces tienen que hacer ese tipo de análisis de sumas y restas para partir eso. Y no hay tiempo. No hay tiempo. Estamos en el final de este proceso. Lo importante es que ustedes traten de llegar a la gente diciendo qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer. Convénzanos a todos nosotros de que vale la pena ir el miércoles a ir a emitir el voto por uno o por el otro. Monten bien esos programas, o sea, el plan de trabajo. No se olviden de los temas. En la encuesta anterior salieron muchos temas como el tema de salud. No pudimos trabajar esos dos temas del programa, la opinión que tiene la gente, pero debo de adelantarle que como era valorando cada medida del 1 al 5, las 15 propuestas que se hicieron, prácticamente el 90% tuvieron una media por encima de 4. O sea que la selección que se hizo de temas de consenso de todas las planchas son temas comunes. Ahí hay esta encuesta sirve para que la nueva pueda saber por dónde debe de enfilar sus cañones. La nueva directiva debe de tomar prioridades a partir de este tema, porque solamente creo que 1 o 2 de los 15 creo que 1 por debajo de 4 en la valoración que le dio la gente. Y respecto a la evaluación de FAPRO-UAS, también hay que decir que la evaluación estuvo por encima de 4. En gran parte de los factores que se evaluaron de la gestión que está saliendo, la gestión de FAPRO-UAS, la gente tiene mayoritariamente una evaluación de entre 85 a 90 y en muchos de los temas evaluados más de 90. O sea, todo eso tienen que verse y esta es una primera experiencia interesante que debería de tomarse en cuenta para fines de rendición de cuentas. Que cada cierto tiempo el gremio se someta, las directivas se sometan a la consideración de sus representados para que los representados les digan si lo están haciendo bien o si no lo están haciendo bien. Yo les agradezco a todos el haberme acompañado esta noche de domingo, después de este día tan duro, tan trabajoso, alrededor de esta mesa, pero por lo menos nos sentimos satisfechos del deber cumplido. Insisto, tomen estos datos, todo político y todo investigador, cuando hablo de político me refiero a que las decisiones que se toman en gremio son decisiones de poder y esas cosas, es decir, tómenlo como lo que son, una referencia para el trabajo, para que cada quien haga lo que tenga que hacer. No hay resultado definitivo en un estudio, en una investigación, en una encuesta. El único resultado real es el resultado que dan las urnas. Si usted no fue capaz de mover 300 personas para que quedara 600 a 300
El resultado de esto ahora está desafiado a tener que buscar 600 personas, no 300, sino 600, va a tener que salir a buscar para poder convencer y ganar la elección. Pero todo eso es posible en el mundo del Señor, como diría un cristiano. Es decir, todo es posible en el marco de una realidad en la que cada quien hace legítima y legalmente su trabajo. O sea, esta encuesta no define ni presente ni futuro de nadie. Esta encuesta solo da un indicador de por dónde marcaron 344 docentes en este esfuerzo de Pazdal por querer saber qué pensaban otros 4,000. Gracias y buenas noches. Muy buenas noches, maestro. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias. Gracias por ese esfuerzo. Gracias, maestro. Gracias, maestro.